Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 20. Dice Daniel: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Estamos bastante acostumbrados cuando realizamos alguna petición a un organismo oficial a que no tengamos respuesta al momento. Y ni siquiera en un plazo razonable de 4 años, por ejemplo. Pues ni en 4 años tenemos respuesta. Esto es así, salvo que se trate de hacer algún pago añadido al saqueo que ya nos han hecho previamente, pero exceptuando ese caso, la respuesta de cualquier organismo oficial puede tardar años, si es que, qué casualidad, no se les ha traspapelado y no encuentran nuestra solicitud. ¡Qué casualidad! Nadie, desde luego, le da la mayor importancia a lo que hemos pedido o lo que necesitamos, porque a fin de cuentas somos un simple número al que se puede despreciar con absoluto desdén y del que solo se espera que esa persona se muera antes de la jubilación y así no hay que pagarle todos los años que va a estar jubilado. Ese es nuestro mundo. Qué interesante. Pero tenemos otra cosa que es completamente contraria. Mientras que esta es la realidad de nuestro mundo, de la que muchos no se quieren enterar, donde se evidencia cada vez más la profunda depravación que tiene el ser humano, también se nos muestra la otra cara de la moneda, donde tenemos a un Dios eterno que, en vez de actuar como los humanos sin corazón que nos gobiernan, Él muestra su misericordia, su gracia y su verdad, dándonos su palabra para guiar nuestras conciencias y dándonos a Cristo, que vino a morir por todos aquellos que merecíamos la condenación eterna. Es decir, todo exactamente lo opuesto a lo que vemos en el mundo que nos rodea. También nos encontramos que es Él quien contesta nuestras oraciones, siempre y cuando se eleven delante del trono de Dios, con 2 condiciones. La primera, que tenemos que orar en el nombre de Cristo, que es nuestro mediador. Sin el nombre de Cristo, que es quien por su obra y su sacrificio nos da acceso al trono de la gracia, nuestras oraciones no van a ningún sitio. Y la segunda condición que tenemos que tener en cuenta es orar de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Porque si oramos para pedir nuestros antojos o nuestros deseos, debemos tener la absoluta seguridad de que nuestras oraciones nunca jamás van a ser contestadas. Así que estos son los 2 requisitos: orar en el nombre de Cristo, nuestro mediador, y de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el salmista en el Salmo 4, versículo 3, Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Jehová oirá. El Salmo 5, versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Esto supone que por la mañana tenemos que orar. Vaya detalle. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El Salmo 17, en el versículo 6, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, tú me oirás. Y el Salmo 34, versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Versículo 17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Interesante lo que dice aquí el salmista, los libra de todas sus angustias. ¿Pero qué significa ser librados de todas nuestras angustias? Fijaos que el texto no dice que seremos librados del sufrimiento. Tampoco dice que seremos librados de la aflicción. Tampoco dice que seremos librados de la prueba, sino de la angustia. ¿Y qué es la angustia? Según la RAE, es un temor que nos oprime y que puede provocar ansiedad, inquietud, intranquilidad, incertidumbre y preocupación. Esto supone que debemos tener cuidado para entender bien lo que nos enseña la palabra de Dios, porque no nos dice que por ser hijos de Dios nunca tendremos problemas,
Esto es lo que muchos creen. Tú eres hijo de Dios, se acabaron tus problemas. No, no. Tú eres hijo de Dios, ahora empiezan los problemas. Los que antes no tenías ni te imaginabas, ahora por ser creyente, van a venir problemas, pero sin fin. Porque es lo que quiere Satanás, hacer tambalear tu fe y arrancarte de las manos de Cristo. Si pudiera, como no puede, nos va a atacar por todos los flancos para quitarnos el gozo y la paz. Ese es su objetivo. A veces nos libra de las pruebas el Señor, dándonos su consuelo, y otras veces nos libra a través de las mismas pruebas. Por ejemplo, José fue arrojado a una cisterna en el desierto a causa de la envidia que tenían sus hermanos. Y allí lo dejaron, esperando que se muriera. Pero providencialmente pasó por allí una caravana de mercaderes, que entonces, hay que hacer negocio, pues escucharían a José, lo sacaron de la cisterna y lo vendieron como esclavo. Resultó que lo compró Potifar, que trabajaba para Faraón, y lo tuvo en su casa. Despegó enormemente en su casa, llevando a cabo toda la organización de la casa de Potifar. Pero ya sabéis lo que ocurrió con la mujer de Potifar, fue acusado falsamente y acabó en la cárcel. Pues precisamente desde la cárcel, donde uno podría decir, bueno, no hay más desdichas que me puedan pasar a mí en la vida. Si es un cristiano de nuestros días, estaría lamentándose y quejándose todo el día, con un espíritu amargo. Pero no es lo que encontramos en José, sino que esperó en Dios. Y el Señor lo sacó de la cárcel y lo puso como gobernador de Egipto, el primero después de Faraón. Así que así vemos cómo Dios le libró de las aflicciones, pero después de haber tenido que pasar numerosas calamidades hasta que llegó a obtener el fin que Dios estaba preparando para él. En nuestro texto de hoy encontramos a Daniel suplicando a Dios, pero de acuerdo a su voluntad, porque se ha preocupado bastante con estudiar el libro del profeta Jeremías, de acuerdo a sus promesas, de manera que Daniel toma la palabra para orar por el retorno de los judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia y por la restauración del templo de Jerusalén. Esto es por lo que él va a empezar a orar. Lo curioso de esta escena que se nos describe en nuestro texto es que se abre ante nosotros una ventana por la que podemos mirar lo que ocurre en los cielos cuando un hijo de Dios ora. Nosotros oramos y pensamos que no pasa nada, pero sí que pasa muchas cosas en los cielos. Sí que pasan muchas cosas en los cielos. Y lo que observamos es que se pone en funcionamiento una gran maquinaria invisible para nosotros, donde hay muchos seres que intervienen en un aspecto que está oculto a nuestros ojos. Pero aquello se mueve de una manera increíble. Daniel oró y Dios respondió. Y hay al menos 4 aspectos en nuestro texto que vamos a analizar. Vamos a ver en primer lugar una respuesta inmediata. En segundo lugar, un mensajero enviado. En tercer lugar, una respuesta sorprendente. Y en cuarto lugar, una respuesta paternal. Así que vamos a ver, en primer lugar, una respuesta inmediata. Versículos 20 y 21. Nos dice Daniel, nos relata que aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Este uso del lenguaje que está usando aquí Daniel, que tiene 5 gerundios, que determinan una acción continua sobre algo que se está realizando y simultánea a la vez, no era un mero ritual religioso que Daniel estaba llevando a cabo porque era su costumbre. No es un mero ritual religioso. Él era muy consciente de que estaba ante el trono de Dios y que podía hablar como un hijo a su padre. De eso era consciente. De ahí esa actitud que nos muestra Daniel de confianza, pero también de reverencia, porque nos acercamos a Dios, que es nuestro Padre, con confianza, pero no olvidemos que debemos mantener reverencia. En ese contexto Dios lo escuchó y le respondió de inmediato. Dice el versículo 21 que aún estaba hablando y orando, cuando Dios envió la respuesta. Esto nos muestra la disposición que Dios tiene para atender las peticiones de su pueblo. Los que tenemos hijos sabemos
la disposición que hay en nuestro corazón cuando ellos nos piden algo, que por supuesto esté de acuerdo a nuestra voluntad y no a sus caprichos, y que tenga que ver con la justicia y la verdad. Entonces, cuando esto ocurre, les damos aquello que nos están solicitando, porque es para su edificación y es para el bien de la familia. Lo mismo hace Dios con nosotros. Dios tiene una gran disposición para respondernos. Dice el Señor en el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 24, «Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído». Antes que clamen, yo responderé. Pero hay que clamar. Lo que está hablando aquí es de la prontitud que tiene Dios para atender nuestra oración. Por esta razón, cuando Abraham envió a su siervo a buscar esposa para Isaac, se nos dice en Génesis 24:12 que él oró al Señor pidiéndole que le concediera cumplir el propósito de su viaje. Y luego se nos dice en el versículo 15 que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro. Es decir, que Dios le había concedido su petición. Mientras que estaba orando, ya se estaba cumpliendo. Es cierto que no siempre vamos a tener la respuesta tan rápidamente, como ocurrió con Daniel o como ocurrió aquí con Isaac. Pero lo que sí es cierto, aunque no lo veamos, es que tan pronto como elevamos a Dios una oración, debemos tener la plena certeza de que nuestro Dios ha escuchado nuestras súplicas y que en su momento las responderá. Esta es la certeza que debe haber en nuestra mente. Por esto tenemos que preguntarnos, ¿soy consciente de esta realidad extraordinaria que se produce en el reino de los cielos cuando elevo una oración delante de Dios? ¿Soy consciente de todo el mecanismo que se pone en marcha? ¿Somos conscientes de que Dios escucha la oración de sus hijos, que sus oídos están atentos a nuestro clamor, que nuestras oraciones no son palabras al viento? Algunos piensan que la oración es una especie de placebo, que no afecta a nada, pero tranquiliza, porque te desahogas. Unos piensan que es esto. Algunos hacen yoga, otros hacen ejercicios de respiración, otros recitan 300 veces el Ave María, y otros oran. Y en todos los casos obtienen el mismo resultado, paz interior. Desde luego, si respiras y no te ahogas, evidentemente tienes paz. Todo es casi lo mismo, pero con distinto formato. Esto es lo que piensan muchos. Pero están completamente equivocados. Orar es hablar con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es ese mismo Dios que entregó a su Hijo en nuestro lugar para darnos la vida cuando estábamos muertos y condenados. Y mostró su amor entregando a su Hijo. A Él oramos. Es ante el sublime trono de Dios que elevamos nuestras súplicas y las hacemos en nombre de Cristo, nuestro mediador, aquel que fue enviado a este mundo para morir por nosotros, a fin de que la ira de Dios no nos alcanzara, que la merecíamos. Estamos ante el trono del Dios soberano y eterno, cuya majestad se describe en las Escrituras como indescriptible. Ante ese Dios estamos. De manera que no es igual hacer yoga, recitar 200 veces el Ave María, o hacer ejercicios de respiración, que elevar una oración solemne ante el trono eterno. No es lo mismo, no es lo mismo. Cuando Daniel comenzó a orar bajo esta condición de hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios y conforme a sus promesas, ese es el matiz, hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios y conforme a sus promesas, inmediatamente salió la respuesta del trono, inmediatamente. Fijaos lo que dice el versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Así que el texto nos está diciendo que ni siquiera el Señor esperó a que terminase la oración para ver cuáles eran las argumentaciones que presentaba. Ni siquiera esperó a terminar la oración. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Al principio. Así que hay muchas cosas que nosotros no vemos, pero que comienzan a ocurrir tan pronto oramos.
Esta es la realidad que nos muestra este texto. Hay muchas cosas que no vemos y empiezan a ocurrir cuando empezamos a orar. Aunque tengamos en ocasiones que esperar en el tiempo de Dios para recibir la respuesta final, la maquinaria celestial ya está en marcha. Ya está en marcha. Tenemos un ejemplo escalofriante de este asunto de la oración que nos muestra nuestro nivel de incredulidad. Pedro está en la cárcel y un ángel le libra de sus cadenas. Entonces nos dice el texto de Hechos 12:12 que hemos leído en la introducción, que llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia estaba orando, se nos dice al principio del capítulo 12, la iglesia estaba orando por todo lo que estaba aconteciendo, por la persecución hacia los cristianos, porque habían matado a Jacobo a espada y porque había un enorme tormento hacia los cristianos para quitarlos de la faz de la tierra. Por esto estaban orando. Jacobo había muerto, Pedro estaba encarcelado, había mucha tensión entre el pueblo de Dios por causa del Evangelio. Así que por todas estas cosas estaban orando, estaban orando, estaban orando. Fijaos lo que dice el versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, estamos en Hechos 12, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, el Señor ha respondido nuestra oración. Pues no dijeron eso. Dijeron, estás loca. Pero estaban orando por eso. Estaban orando para que el Señor libertase a aquellos que habían sido tomados presos. Habían matado a Jacobo. Pedro estaba encarcelado. Había una gran persecución contra los cristianos. Estaban orando por eso. Llega la respuesta de la oración y resulta que los que estaban allí orando le dicen que estás loca. Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos dijeron, bueno, a lo mejor no está loca, es que ha visto un ángel. El asunto es que no se creían absolutamente nada, de nada, sobre aquello por lo que estaban orando. Como Pedro persistía en llamar, cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Es decir, Dios ha escuchado nuestra oración. ¡Oh, sorpresa! Menos mal que eran creyentes. Si hubieran dicho que eran paganos, no nos hubiéramos impresionado. El asunto es que la actitud que tenían en aquel tiempo puede ser también la nuestra. Que oramos por cosas que sabemos que son de la voluntad de Dios, pero no nos creemos que eso pueda ocurrir. Entonces oramos y no nos creemos que Dios pueda responder a la oración. Así que es un buen talante el que estamos expresando. El asunto es que a veces decimos, bueno, ¿para qué voy a orar si el Señor va a hacer lo que quiera? Pues sí, el Señor va a hacer lo que quiera. Y ese es su problema. Pero tu problema es orar. No es empezar a cuestionar si Dios va a hacer o no va a hacer, o que Dios va a hacer lo que le parezca oportuno dentro de su soberanía por lo que gobierna y rige todo el universo. Ese es un asunto de Dios. Pero el nuestro sabemos cuál es, y es que tenemos que orar. Ese es nuestro problema, que tenemos que orar. Y es nuestra solución también, que tenemos que orar. Dice el Salmo 37 en el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová, profundiza en su palabra, aliméntate de su palabra, haz como Daniel. Estaba atento a todo lo que el libro del profeta Jeremías estaba exponiendo. En segundo lugar vemos el medio por el que Dios respondió, un ángel. Este es nuestro segundo punto, el mensajero enviado. Dice el versículo 21 que aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y aquí lo que destaca es que el libro de Daniel nos muestra el único dato en todo el Antiguo Testamento donde a un ángel se le llama por su nombre, Gabriel. Volvemos a encontrar a Gabriel muchos siglos después, cuando es enviado a María para darle la extraordinaria noticia de que sería la madre del Salvador.
Esto evidencia que los ángeles son seres espirituales que sirven como mensajeros de Dios y que son inmortales. Tuvieron un principio, pero ya no tienen fin, al igual que nosotros. Fuimos creados inmortales, tuvimos un principio, pero nuestra alma es eterna. Y en la resurrección, cuando se junte el alma y el cuerpo, también serán inmortales. El asunto es dónde acabaremos, siendo inmortales en el infierno o siendo inmortales en la presencia de Dios. Este es el asunto. La creencia en la existencia de los ángeles es muy antigua y en muchos casos es bastante ajena a la enseñanza de la Escritura. En Hechos 12:15, que es lo que hemos leído, ellos le dijeron, estás loca, ella aseguraba que así era, y entonces ellos decían, es un ángel, es su ángel. Y el tema de los ángeles ha sido muy popular a lo largo de la historia, hasta tal punto que hay muchos que oran a los ángeles. Pero la Biblia no enseña tal cosa como que tengamos que orar a los ángeles. Más bien prohíbe terminantemente que los ángeles sean objeto de culto. El apóstol Pablo, cuando habla a los colosenses en el capítulo 2, versículo 18, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y aquí lo que está hablando Pablo es que aparentemente los falsos maestros que había en la iglesia de Colosas promovían el culto a los ángeles como una muestra aparente de humildad. Como nosotros, seres humanos, vamos a dirigirnos a la deidad directamente. No, lo hacemos a través de los ángeles. Que ellos medien entre nosotros y Dios, porque ellos son espíritus ministradores que vienen también para ayudarnos a todos nosotros. Nosotros somos muy pequeños. Esta es la creatividad humana. Se inventa cualquier cosa para hacer todo lo contrario a lo que enseña la Escritura. Pero es lo mismo que encontramos hoy cuando vemos a la Iglesia Católica que se quiere acercar a Dios a través de la Virgen María, porque como es madre, entiende a sus hijos, y todos nosotros somos sus hijos. Vaya, nuevo descubrimiento. Nosotros somos hijos de María. Toma ya. Pensábamos que los que hemos venido a la vida por medio de la obra del Espíritu Santo somos hijos de Dios, pero desde luego hijos de María no somos. Como muchos somos hijos de Adán, malditos desde que nacemos, pero no hijos de María. Entonces ellos toman también a María como la mediadora. Nos acercamos a María para que nos lleve y nos guíe e interceda por nosotros delante de Dios. Pero esto es lo que cree la Iglesia Católica en una de sus doctrinas más fundamentales. En cambio, la Escritura enseña otra cosa completamente opuesta. Primera de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solo hay un mediador, no hay nadie más. Nadie más puede intervenir. Y además Él se ganó su aspecto mediador a través de su sacrificio, por el que apaciguó la ira de Dios para que no cayera sobre nosotros y nos fulminara. Por eso es nuestro mediador, por su sacrificio en la cruz, por su resurrección, por la cual nos justificó. Así que no hay la más mínima opción de que haya otro mediador aparte de Cristo. Esto es una verdad tajante en la Escritura. Por otra parte, es el mismo Señor quien dice en Juan 14:6, un texto muy conocido por todos, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. No es por los ángeles, no es por María, no es por los santos, por nadie, solo por mí. Así que no debemos orar a Dios a través de ningún otro mediador, y mucho menos adorarlo, que es lo que también había en la religión antigua, pero que seguramente hoy también con la creatividad humana habrá más de uno que adora a los ángeles. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, se nos dice allí, el ángel le dijo a Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, dice Juan. Y es evidente porque los ángeles son poderosos en fortaleza. Si hubiéramos ahora un ángel, nos pondríamos a temblar literalmente. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que no se puede adorar a los ángeles. Los mismos ángeles retienen a cualquiera que quiera adorarles.
Los ángeles son seres espirituales que adoran a Dios y sirven a Dios. Por eso este texto vemos como el ángel le dice a Juan: yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, porque solo Dios es digno de adoración. Y si alguien tiene dudas, que se lea los 10 mandamientos, especialmente el primero y el segundo. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que la razón por la que la cristiandad está tan confundida es porque hay falsos maestros que, en vez de enseñar las Escrituras, prestan atención a nuevas revelaciones. A ver, ¿qué nos va a revelar hoy el Espíritu? Bueno, el Espíritu que tienen en su mente, que es el mismo Satanás. Estas son las revelaciones que tienen. En Efesios 2:20, Pablo compara a la Iglesia de Cristo con un templo espiritual edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y los que, no sé si aquí hay algún arquitecto o ingeniero, ¿cuántas veces se pone el fundamento de un edificio? Todos los años se pone el fundamento del edificio. O se pone una vez y para siempre, porque es el fundamento. Pero esto es lo que pasa con la Iglesia. Dice Pablo en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. Y en Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto quiere decir que el fundamento ya ha sido puesto. Ya no se puede añadir nada. El fundamento ha sido puesto, que es la palabra de Cristo dada a través de sus apóstoles. Lo que tenemos que hacer ahora como Iglesia es seguir siendo edificados sobre ese fundamento que ya ha sido puesto. Y este fundamento es la palabra de Dios. No podemos seguir buscando revelaciones, ¿no? Si lo tenemos en la palabra de Dios todo. Ya está cerrada, es un libro cerrado. Todo lo que Dios quería decirnos se encuentra entre Génesis y Apocalipsis. Ahí está toda la voluntad revelada de Dios. Es por esto que cada domingo exponemos la palabra de Dios con rigor y no aportamos nada de nuestra creatividad. A ver, ¿a quién se le ocurre algo que sea ingenioso para entretener? No hay absolutamente nada de esto. Es la centralidad de la palabra de Dios. Esto es así porque no pretendemos entretener a las cabras, como diría Spurgeon. Queremos alimentar a las ovejas. Esto es a lo que nos lleva la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos saber como Iglesia se encuentra recogido en las Sagradas Escrituras, que son la voluntad revelada de Dios para su pueblo. Y a esto ni se le puede añadir ni se le puede quitar. Es exactamente lo que hay, es la revelación de Dios para nosotros. Pero la actividad angélica sigue su curso por mandato divino, algo a lo que nosotros no podemos entrar. Está velado para nosotros. Pero ellos tienen gran cantidad de trabajo. Los ángeles están sirviendo al pueblo de Dios. En Hebreos 1:14 se nos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto es lo que hacen los ángeles en su actividad en este mundo. Todos los creyentes recibimos muchos beneficios de esa labor angelical que desconocemos por completo. Y como no está revelado en las Escrituras, no le prestamos atención. Porque es Dios quien obra y maneja todas las situaciones y circunstancias para cumplir su propósito perfecto. Por otra parte, Dios no necesita ningún ángel para cuidarnos. Ninguno. Dios no necesita ángeles para que respondan a nuestras oraciones. Dios no necesita a ninguno de nosotros para predicar el Evangelio y que la gente se convierta. No nos necesita en absoluto. Dios no necesita ningún pastor para instruir a su iglesia. Tampoco necesita ningún hermano para consolar a otro hermano. No los necesita. Pero Dios se sirve de todos estos medios para hacernos útiles a su reino. Y así que cumplamos su voluntad y que obremos en consecuencia con la fe que Él nos ha dado. Él nos da el privilegio de servir en todas estas áreas. Fijaos en el mandato que tenemos de predicar el Evangelio hasta el último de la tierra.
De manera que los incrédulos vienen a Cristo por medio de la predicación de la palabra que se lleva a cabo desde la Iglesia, por hombres. Pero es a esos hombres a quien Dios utiliza para que su palabra se lance hasta los cuatro confines de la tierra, que su espíritu tome esa palabra y que salve a pecadores. Así que nosotros somos meros medios que Dios utiliza para el cumplimiento de sus fines. Y lo mismo hace con los ángeles. Son medios que Él utiliza para el cumplimiento de sus fines. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, una respuesta sorprendente. ¿Qué fue lo que Daniel le pidió a Dios en oración? ¿Qué le pidió? Que perdonara sus pecados, que los judíos regresaran a su tierra y que el templo de Jerusalén fuera restaurado, el templo donde se concentraba la adoración a Dios. ¿Y cómo le respondió Dios? Pues a través de Gabriel le dio una de las profecías más sorprendentes de todas las Escrituras, la famosa profecía de las 70 semanas, que está recogida a continuación. Pero tenemos que recordar que Daniel estaba estudiando al profeta Jeremías. Estaba estudiando. Esto para los creyentes también es interesante. Es que hay que estudiar las Escrituras. Estaba estudiando al profeta Jeremías y descubrió que el cautiverio en Babilonia llegaría a su fin después de 70 años. Ese era su foco de atención cuando comenzó a orar. Por eso en el versículo 1 de este capítulo 9 se nos dice que en el año 1 de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, antigua Babilonia, en el año 1 de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Miré atentamente, es decir, estamos hablando de un hombre que era una de las principales autoridades del imperio, y tenía tiempo para estudiar las Escrituras, y tenía tiempo para orar. Nosotros, claro que no, porque nosotros los imperios se nos quedan pequeños. Pero Daniel, gobernando un imperio, tenía tiempo para todas estas cosas. Daniel sabía que estos 70 años estaban a punto de cumplirse, pero no se veía el horizonte. No había ninguna indicación de que esa promesa de Dios pudiera cumplirse, no había nada que detectase Daniel que aquello estaba a punto de finalizar, solo por lo que él leía en las Escrituras. Y con esa preocupación se presentó delante de Dios para interceder por su pueblo. Pero fijaos que Dios no se limitó a darle una respuesta a su inquietud sobre esos 70 años y lo que ocurriría con el pueblo de Israel inmediatamente después, sino que el Señor le dio una profecía que iba muchísimo más allá de todo lo que Daniel pidió. En realidad alcanzaba más de 500 años de historia. Y esto es lo que se nos relata a partir del versículo 24. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y en todo esto está hablando de Cristo, de la venida de Cristo, de la primera venida de Cristo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. No vamos a estudiar hoy esta profecía. Pero en ese periodo que el ángel está anunciando ocurrían muchísimas cosas. Israel regresaría a su tierra. Jerusalén sería reedificada, lo cual ocurrió en la época de Esdras y Nehemías. Muchos siglos después vendría el Mesías príncipe, el Señor Jesucristo, al cual se le quitaría la vida, como todos sabemos. Pero a la vez el Mesías llevaría a cabo una obra de salvación que traería la justicia perdurable. Y después de esto la nación de Israel sería destruida por el pueblo de un príncipe que llegaría. Y aquí se refiere a Tito
hijo del emperador Vespasiano, que en ese tiempo era general del Imperio Romano y que en el año 70 de nuestra era destruyó por completo Jerusalén. El Señor también habla sobre esto en Lucas 21:20 y dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Cuáles son las cosas que están escritas? Lo que Daniel está identificando, lo que Daniel nos está narrando. La destrucción del templo ocurrió cuando el ejército romano, dirigido por Tito, como estaba diciendo, sitió Jerusalén en la gran revuelta judía entre los años 66 al 73 de nuestra era. El asedio duró varios meses y causó una hambruna terrible en la ciudad. En el mes de agosto del año 70, los romanos entraron en la ciudad y le prendieron fuego al templo. La temperatura del incendio fue tal que hizo que el oro, con el que estaba revestido casi todo el interior, se derritiera y se infiltrase entre las piedras, lo que llevó a los soldados romanos a derribar cada una de las piedras, evidentemente para coger el oro. Y con esto se cumplió la profecía: no quedará sobre ti piedra sobre piedra. Y no quedó ni una. Todas fueron completamente sacadas de su lugar para recuperar el oro que estaba derretido en medio de ellas. Se estima que murieron más de 1 millón de judíos y casi 100.000 fueron llevados cautivos. Estos son los nacionalistas y los nacionalismos lo que traen habitualmente. El templo de Jerusalén nunca jamás fue reconstruido después de esta destrucción. Daniel llevaba casi 70 años en el exilio y sabía que era el tiempo que estaba previsto que durase el cautiverio, según lo que Jeremías había profetizado. Pero como decía, Dios no solamente le reveló esto de los 70 años, sino que le dijo lo que sucedería con su pueblo en el futuro a más de 500 años vista. En otras palabras, Dios respondió a la oración de Daniel mucho más abundantemente de lo que él esperaba, porque él esperaba lo que iba a pasar a los 70 años, y Dios le dio 500 años más. Pero esto es lo que sucede a menudo. Dios nos da mucho más de lo que pedimos. Salomón pidió sabiduría para gobernar a Israel. ¿Y qué le respondió el Señor? Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 12. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Así que no solamente le dio sabiduría, sino todo lo que venía aparejado a la sabiduría, riqueza y gloria. Pablo dice en Efesios 3:20 que nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que cuando oramos, no solamente va a responder a nuestra oración, sino que nos va a dar mucho más de lo que estamos pidiendo. ¿Qué nos indica esto? Que tenemos que orar con confianza, porque Dios se deleita en responder nuestras oraciones cuando las hacemos de acuerdo a su voluntad. Cuando las hacemos de acuerdo a su voluntad. Cuando oramos de esta manera, vemos que Dios escucha a su pueblo. Esta es la historia general de la Escritura. Esta es la historia. La revelación de Dios contenía muchas buenas noticias. El retorno de Israel de la cautividad, la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción del templo, el nacimiento del Mesías, su obra de redención. Grandes noticias. Pero también venían noticias tristes. Muchos años después, Israel sería completamente destruido. El Señor no siempre responde conforme a lo que estamos esperando. Uno se imagina, voy a orar por esto al Señor, a ver si ocurre esto, esto y lo otro, nos hacemos la película total. Pero Dios tiene otros planes. Va a responder a nuestras oraciones, pero no como nosotros queremos que responda. Desde luego, todos sabemos que Dios es sabio y que todo lo hace con una perfección absoluta. Así que debemos descansar en quien es nuestro Padre, porque esto nos va a evitar situaciones de angustia o de frustración o de desesperación, porque todo está en sus manos. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar y poner delante de Dios aquello que está en nuestro corazón.
preocuparnos por estudiar las Escrituras y tener un conocimiento cabal para orar de acuerdo a su voluntad, pero después tenemos que dejar las cosas en sus manos, porque Él sabrá lo que tiene que hacer. Descansamos en Dios, y esto es lo que debemos repetirnos continuamente para que nuestro corazón no nos engañe. Descansamos en Dios. Nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero descansamos en Dios. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, una respuesta paternal. El versículo 23 nos dice que al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Esta expresión que Reina Valera traduce como muy amado nos da la idea de que Daniel era muy apreciado delante de Dios, muy apreciado. 2 veces más se ratifica el hecho de que Daniel era muy amado por Dios, en el versículo 15 y en el 19. Daniel era muy amado por Dios, muy apreciado. Ante esta expresión debemos tener en mente un asunto. Dios ha hecho un pacto de gracia con su pueblo. Él ama a todos sus hijos y en todos sus hijos se complace, porque los ha comprado con el sacrificio de Cristo, con su sangre. Pero al mismo tiempo vemos en las Escrituras que no todos sus hijos tienen la misma intimidad con Él. No todos sus hijos. Aunque Él ama a todos sus hijos y se complace con todos sus hijos, su mayor deleite recae sobre aquellos que ponen más empeño en guardar sus mandamientos. Evidentemente. Dice Isaías 57:15. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que Dios se ocupa. Cuando alguno de sus hijos está realmente en sintonía con Él y en comunión con Él, Dios se preocupa de atenderle con más esmero. Dice el Señor en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. No solamente que nos ama o que ama a la tal persona, sino que además se va a manifestar a él de una manera diferente a como lo hace con el resto. Desde luego Daniel experimentó en su vida un anticipo de lo que el Señor diría cientos de años más tarde, en este versículo de Juan que hemos leído. Daniel mostró un profundísimo interés por el reino de Dios. Tuvo un carácter determinante para honrar a Dios y luchó por dar a conocer el nombre de Dios en aquella generación pagana. Hizo todo. Se expuso a la muerte en varias ocasiones y defendió con honor el nombre de Dios, aunque con ello le costase su vida. Y Dios actuó con él en consecuencia. Dice el Salmo 25, versículo 14, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. A ellos. Daniel había mostrado a lo largo de su vida un interés genuino por honrar a Dios. Es decir, tenemos que conocer a Dios, esto nos lleva a amar a Dios y entonces a obedecerle. Pero si estamos aquí tranquilamente en la iglesia, lo tomamos esto como un domingo más, bueno, un domingo más que vamos a la iglesia, nos sentamos allí con los hermanos, pasamos el tiempo, que si cantamos, la predicación, pues anda, no me he enterado de la predicación porque estaba completamente despistado. Estaba pensando en lo que tengo que hacer esta semana y ya no me acuerdo de lo que han predicado. Si venimos con este espíritu, evidentemente no vamos a ser alimentados. Y evidentemente Satanás hará lo que quiera con nosotros. Porque no estamos fundamentados ni en la fe ni en la verdad. Estamos pasando el rato. Esto forma parte de una actividad social, o para cubrir el tiempo, o para que nuestra conciencia no nos acuse, y por eso venimos. Pero si es con todo eso con lo que venimos, vamos a salir igual que hemos entrado, vacíos. Si no tomamos conciencia de todo lo que nos está enseñando la Escritura, de los ejemplos que pone delante de nosotros, de otros antepasados nuestros en la fe que tuvieron que combatir con dureza para defenderse del engaño de su corazón y del engaño del mundo en el que vivían, si nosotros no tomamos conciencia de esto, no nos sirve absolutamente para nada lo que estamos haciendo aquí. Nos podíamos ir a la playa, aprovechando que está a 4 horas en coche, y entretenernos el domingo. Pero somos convocados el domingo para que tengamos conciencia de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, de cuál es nuestra situación delante de Dios, y qué cosas tenemos que hacer, qué cosas tenemos que hacer concretas para manifestar que estamos sirviendo a Dios. En
En el versículo 21 hay un comentario que nos revela el corazón que este hombre tenía para honrar a Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, esto me deja realmente impactado, volando con presteza, quiere decir que tenía soltura absoluta en sus movimientos angelicales, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y aquí tenemos un dato interesante. Habían pasado casi 70 años desde que Daniel, siendo un niño, participó por última vez en los sacrificios de la ley ceremonial que se llevaban a cabo en el templo, aunque estuviese destruido. Habían pasado 70 años. Y lo impactante aquí es que Daniel todavía mantenía fresca en su mente la hora del sacrificio de la tarde, un ritual ceremonial, de acuerdo a la ley ceremonial, que se llevaba a cabo en el templo. Lo tenía clavado, 70 años después, mantenía vivo y fresco el mandato de la ley ceremonial que le identificaba con el Dios del pacto y con el pueblo del pacto. El Dios del pacto y el pueblo del pacto. Daniel no había perdido su identidad, no la había perdido, 70 años después. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? ¿Cuál es nuestra identidad? Si nos movemos en el mundo en el que estamos, ¿se pueden ver en nosotros signos de identidad? Porque si lo comparamos con el movimiento cultural en el que estamos envueltos, la gente no sabe cuál es su identidad. Las mujeres no saben que son mujeres y los hombres no saben que son hombres. Nadie sabe lo que es. Ya no sabemos los gobiernos qué es lo que son. Toda la identidad desaparece. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros tenemos nuestra identidad, sabemos quién es el Dios del pacto y a quién pertenecemos. ¿Cuáles son nuestros distintivos cristianos en medio de esta época perversa? ¿Cuáles son nuestros distintivos? ¿En qué se caracteriza nuestra familia y nosotros? ¿Cuáles son nuestros distintivos cristianos? De acuerdo a lo que somos en Cristo, hemos podido identificar el engaño. El primer engaño está en nuestro corazón, que nos engaña de una manera increíble. Y nos engaña si no estamos sustentados en las Escrituras. Nos manipula. Como nuestros deseos van por delante de los principios, siempre quieren guiarnos hacia nuestros deseos y justificarlos. Pero nosotros somos llamados a estar firmes en los principios que adquirimos en las Escrituras. ¿Estamos manteniendo viva nuestra fe y todo lo que se deriva de unas convicciones profundas que deben regir nuestra vida? ¿O nos dejamos arrastrar por la corriente? Es lo más fácil, pero también es lo más fácil para llegar al infierno. Seguir la corriente. No te tienes que esforzar en nada. Si crees en Cristo, te tienes que esforzar por todo. Ahora, si no crees, esto es fantástico, es el mejor de los mundos. Pero el infierno te espera con los brazos abiertos. ¿Tenemos los argumentos para ser consistentes a la hora de defender nuestra fe cuando nos preguntan? En muchas ocasiones se da la oportunidad. No les recitéis Juan 3:16, por favor. Tampoco el Salmo 119, aunque supongo que ninguno se lo sabe de memoria. Pero no seáis religiosos empalagosos. Tenemos un ejemplo extraordinario cuando Pablo predicó en el Areópago a los filósofos estoicos y epicúreos. Prácticamente no usó el nombre de Dios, sino su cultura. Y por su cultura los llevó a Cristo, a quienes ellos aborrecían, y cuando le habló de la resurrección de los muertos, se escandalizaron. Pero los siguió durante todo el camino. Hay que hacerles preguntas que les inquieten la conciencia, que investiguen. Pero eso es un trabajo que tienen que hacer ellos. Pero no les soltéis el capítulo 14 de Juan, porque no entienden nada. Y además pensarán que estáis mal de la cabeza, y a veces con razón, porque eso no se puede hacer. Presentamos batalla cuando somos inducidos por la sociedad que nos rodea a participar con ellos en las actividades paganas que tanto les gusta. ¿Nos vamos con ellos tranquilamente? ¿O ponemos un freno? Porque Daniel, cuando llegó a Babilonia y le ofrecieron toda la comida del rey, ¿qué hizo Daniel? Pues no puedo comer de la comida real, porque esto contradice todo lo que yo he aprendido de la ley ceremonial. Por lo tanto, afecta a mi conciencia, y esto no lo puedo admitir. Es que te van a mirar mal, te van a matar.
Pues Daniel estuvo dispuesto a la muerte antes de transigir con sus convicciones. Si tenemos el ejemplo de Daniel, pues ahí vemos cuáles son los distintivos que cada uno debe tener como creyente. Pero sobre todo tenemos el ejemplo de Cristo. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y esto nos muestra que el sacrificio de Cristo, nosotros, claro, pensamos, madre mía, ¿cuánto sacrificio tenemos que soportar nosotros? ¿Cuántas aflicciones? ¿Cuántas dolencias? ¿Cuánto de todo? Queridos hermanos, bienvenidos al mundo. Este es el mundo. Este es el mundo. Cuando estemos en el cielo todo esto habrá pasado. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Se acabó. Pero mientras que estemos en el mundo solamente podemos esperar dificultades y tribulaciones. Y cuando no tienes una, tienes 4. Y cuando te quitas las 4 te vienen 18. Pero siempre vamos a estar así. Este es el mundo. El sufrimiento de Cristo no solamente fue físico, sino también espiritual. Nos dice la Escritura que fue hecho pecado por nosotros. Él que era perfecto en todos sus caminos, fue hecho pecado por nosotros. Soportó el castigo que nosotros merecíamos para darnos la vida eterna. Y esto requiere una respuesta por parte de cada hijo de Dios. Con lo que Cristo ha hecho por mí, ¿cuál es mi dependencia de Él? Y cómo tengo que servirle de acuerdo al amor que Dios ha mostrado en Cristo para arrancarme de las garras de la muerte. Fijaos lo que dice también Hebreos 5:7. Porque nosotros pensamos en cuanto a la oración, bueno, pues no sé, no estoy seguro de que el Señor me escuche. No estoy seguro de que el Señor me libre de mis aflicciones. Hebreos 5, versículo 7. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. Y uno puede pensar, si es un poco ignorante, que Dios Padre le libraría del sacrificio, porque fue oído. Pero no es así como Dios Padre respondió a la oración. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta para no pedirle al Señor que actúe de acuerdo a lo que nosotros queremos que ocurra, sino de acuerdo a lo que en su voluntad soberana tenga determinado hacer. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esta es la enseñanza que nos deja aquí. Así que la vida de un cristiano está llena de aflicciones. El ejemplo lo tenemos en Cristo. Pero también tenemos el ejemplo de Cristo, que fue un hombre de oración. Un hombre de oración. Se levantaba muy temprano, cuando era de noche, para orar. Y cuando le inquietaban para ciertas cosas, él los mantenía aparte, porque tenía que orar. Así que en la vida de nuestro Señor la oración no fue algo secundario, sino vital. Y eso que era el Dios hombre, que uno puede decir, bueno, si era Dios, tampoco necesitaba mucho orar, porque al final de cuentas se haría su voluntad. Pero en la estructura de la Trinidad era su deber, como Dios hombre, mantener su comunión con Dios Padre. Y así lo hizo durante toda su vida. El texto este de Hebreos que leí antes concluye con la exaltación de Cristo. Se nos dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahí vemos su victoria final, su victoria final. Fue oído por su Padre, porque aquí encontramos la victoria y el destino que le espera a todos los que perseveran en la fe. La posición de Cristo a la diestra del Padre significa su autoridad y su soberanía sobre todas las cosas. Pues este es en el Cristo que nosotros creemos. Este es el Cristo que nos salvó. A este Cristo es a quien adoramos, como Dios uno, pero también en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De manera que nuestra esperanza está segura porque Cristo ha vencido. Dice Romanos 8:34. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos muchas cosas a nuestro favor, pero lo vital de lo que aquí nos está mostrando el texto de Daniel es el asunto de la oración. Cuando oramos, la maquinaria celestial se mueve.
Así que tenemos un gran reto ante nosotros, que no seamos olvidadizos respecto a la importancia de la oración, que profundicemos en las Escrituras para orar de acuerdo a la voluntad de Dios, que estemos atentos a los sermones de los domingos, que se da todo masticado para que nuestra comprensión sobre la voluntad de Dios sea cada vez más completa y más profunda, y que todo esto nos lleve a descansar en las manos de nuestro Dios y Padre, que es quien gobierna todo el universo, pero ante quien tenemos que traer nuestras oraciones, ante quien tenemos que elevar nuestras peticiones, para que atienda nuestra necesidad y obre en consecuencia, como lo hizo con Daniel y como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, elevándole por las alturas y dándole los tronos y los dominios y el poder absoluto sobre toda la creación.